Justamente estamos con la doctora Edelira Insemblante. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien, doctora. Justamente estábamos leyendo la resolución. La jueza Sandra Kirchhofer rechazó el pedido de tutela jurisdiccional de Sí, Gregorio Papo Morales. sí. O sea, es Raúl que te estoy escuchando un poco entrecortadito. Ahí creo que van a solucionar un poquito los problemas técnicos. Y Bueno, ahora, bueno, doctora, ¿me escuchás mejor? ahí te escucho perfecto. Sí, estaba consultando nomás el tema este de que finalmente fue rechazado este pedido de tutela jurisdiccional con respecto a Pla- Gregorio Morales. Así es, Gregorio Ramón Morales había planteado una tutela jurisdiccional y por una cuestión de competencia había sido recepcionado en el juzgado de ejecución de Asunción por su lugar de reclusión en estos momentos, que es de la penitenciaría de Tacumbú. Se le ha dado curso a los objetos de poder estudiar si correspondía o no la figura de la tutela jurisdiccional, y bueno, finalmente la juez penal de ejecución Sandra ha resuelto el rechazo del mismo por una serie de inconsistencias jurídicas, por llamarlo de alguna forma, en relación a que hay dictámenes, varios dictámenes, incluso en este sentido el dictamen médico forense del Poder Judicial, que menciona en este sentido que él mismo está estabilizado clínicamente, así también otros dictámenes, en este caso el doctor David Zamudio Villamayor, y unas tantas que a la vez también el Ministerio Público, una vez estudiado todos estos dictámenes, había mencionado al momento de contestar de que existe carencia de elementos de convicción del estado de salud grave y con riesgo de vida del incoado. Y bueno, en este orden de cosas, en el día ha resuelto el rechazo en este sentido del pedido de la tutela jurisdiccional planteado por el abogado Osvaldo Rúa a favor del señor Gregorio Ramón Morales. Doctora, es la segunda vez que plantea esto, porque una vez creo que fue en Misiones inclusive, doctora. Sí, en Misiones, él había planteado en Asunción, cuando eso estábamos en la etapa intermedia ante la juez penal de garantías Cintia Lovera, y que ella evidentemente había remitido el juzgado de ejecución por la competencia en sí y por el estudio que requiere la figura de la tutela jurisdiccional, y así también en ese orden el juzgado de ejecución había remitido a Misiones. ¿Qué pasó en Misiones? Se recepcionó este pedido, se le corrió traslado al Ministerio Público y a la querella. En este sentido, el Ministerio Público se había allanado al pedido de la tutela jurisdiccional, que era en cuanto a la asistencia de la salud, en este sentido de Gregorio Ramón Morales, pero no obstante, en la audiencia no obstante, no fue así. La representante de la querella de SIGA, en este caso representada por mi persona, había solicitado el rechazo del mismo por su total improcedencia, en el sentido de que se había ordenado infinidades de constituciones de médicos, Raúl, y que él realmente recibía una atención como cualquier recluso dentro de la penitenciaría. ¿Qué pasó dentro de la audiencia de sustanciación de la tutela jurisdiccional, Raúl? Sí. Ellos ampliaron su figura, perdón, el pedido, y solicitaron el arresto domiciliario. Arresto domiciliario, figura que vos y yo sabemos, Raúl, que no existe para ejecución, porque ejecución conoce la figura de la prisión domiciliaria, que es distinto y que se aplica a personas ya condenadas, que no era el caso de Gregorio Ramón Morales, que estaba en situación de prevenido. En ese tenor, con todo lo que se escuchó por parte de la defensa técnica, que era un absurdo, era una afrenta jurídica, el Ministerio Público continuaba con esa postura de que se allanaba al pedido de la defensa. Ahora, no obstante, de parte de la querida decida, evidentemente yo manifesté en la audiencia que ella estaba actuando fuera de competencia, ya que ella era fiscal de ejecución
y no era siquiera el fiscal titular en este caso de la causa, y que solamente estaba ahí esporádicamente por una situación que Gregorio Ramón Morales había planteado por una supuesta falta de atención médica. ¿Qué pasó ahí, Raúl? El juzgado de ejecución de Misiones había ordenado su constitución en la casa privada, en el domicilio fijado de Gregorio Ramón Morales, en los barrios Los Laureles de Asunción. Situación que realmente fue muy desgastador para todos nosotros, porque no hace falta siquiera que seas abogado para que te des cuenta que por una inteligencia básica de cuando uno ordena su constitución en una casa privada, ¿a qué fines? No sabíamos, presumíamos, no sé, dependiendo, de acuerdo a lo que había solicitado en este caso el abogado de Gregorio Ramón Morales, que finalmente igual después, Raúl, él desistió de esa constitución. Desistió finalmente. Él desistió. ¿Qué pasa, Raúl, en este tipo de situaciones? La tutela jurisdiccional puede entender un juez de ejecución por más que la persona todavía no sea condenada. Claro, por supuesto que puede. Pero ¿hasta qué punto, Raúl? Porque este magistrado se constituyó en la penitenciaría de Misiones. Verificó el estado de salud del mismo, si está medicado, no está medicado. ¿Para qué posteriormente ordena una constitución en su domicilio privado, en atención a que de ninguna manera, bajo ningún sentido, no podría él estudiar la medida cautelar, en este caso, que pesaba en contra de Gregorio Ramón Morales? Entiendo. Pero la defensa, la querella tiene miedo de que él de repente pueda escapar, doctora. No sé si la querella, Raúl, pero la familia, bueno, y el querellante ha sido, por supuesto, el señor, el padre de la víctima, por supuesto que tiene miedo, me lo ha manifestado en innumerables ocasiones. Me ha dicho, mi autora, nosotros tenemos miedo porque estos intentos de querer internarse en los privados, de repente, ellos tienen miedo, por supuesto, y sin hablar en el punto profesional, también considero que se tendría que tener todos los recaudos correspondientes en atención a todo el caudal de antecedentes que tiene este señor, y por supuesto su conducta frente al derecho, que está de más decir que ha sido una conducta totalmente dilatoria, poco amistosa, no se sujeta al proceso, Raúl, y por lo tanto nosotros consideramos que es una persona altamente peligrosa para la sociedad. En ese sentido, entonces se tienen que tomar todos los recaudos correspondientes a fin de poder cumplir lo que constitucionalmente en este caso tendría que ser, ¿verdad?, que es para la protección en sí de la sociedad. Sí, y volviendo un poquito al tema de la tutela jurisdiccional, Sí. prácticamente a espaldas de la querella y de la fiscalía se hace, doctora, porque no vi que hayan participado en esa audiencia. Sí, en Misiones me corrieron traslado a la representante de la querella de y que fue, bueno, eso nos abrió las puertas para poder contestar la tutela, posteriormente estar presente en la asociación de la tutela jurisdiccional y bueno, y que se nos escucha antes de resolver. Pero en Asunción no fue así, Raúl. En Asunción, por una cuestión de competencia del fiscal Hernán Galeano, realmente no podía luego contestar porque tiene que contestar en este caso la fiscal de ejecución por una cuestión de competencia, pero sí la querella adhesiva se tenía que correr traslado y por supuesto yo tenía que contestar, pero yo no tenía conocimiento porque no me llegó ninguna notificación, Raúl. Y si me decís que no estuvimos presentes en la sustanciación de la tutela jurisdiccional, no estuve presente, me enteré por medio de la prensa que se iba a hacer el pasado lunes 30. Ya, entiendo. ¿Y el juicio oral cómo está, doctora? ¿Cuándo sigue? ¿En qué etapa?
Nosotros continuamos este lunes 6 de noviembre, continuamos con la lectura de las documentales y algunos testigos también. Si bien es cierto, nosotros habíamos iniciado con bastantes incidentes que no permitía el buen desarrollo del juicio oral, no obstante, igual continuamos sin interrupciones mayores. Ahora recordemos también de que hace días nomás se había, no sé si incorporado, pero confirmado en este sentido al señor Hernán Galeano, que es el fiscal que está llevando la causa, que no pudo asistir en varias sesiones en atención a que Cintia Ramona Ojeda Burgos le había recusado y que su abogada se olvidó de poner incluso la causa que le ocupaba, la puso una causa de robo agravado, del cual se muy papá no sé, pero bueno, posteriormente cuando salió la resolución de la confirmación del señor Hernán Galeano, volvió a impugnar y la Fiscalía General del Estado confirmó en este caso la intervención del mismo. Entiendo. Y bueno, doctora, te agradezco muchísimo tu tiempo, muy amable, doctora. Muchísimas gracias, Raúl, por este espacio que nos das siempre en tu programa tan escuchado, importante, que comunica informaciones muy relevantes para los intereses de la sociedad. Gracias, Raúl, muy amable. Muy amable, doctora. Muy amable. Usted está escuchando PDS. Sí, escuchábamos así a la doctora Edelira Insemblante Álvarez, quien es querellante en este caso. Hay que recordar, el próximo 6 de noviembre continúa el juicio oral y público